Muy bien. Bueno, estamos estrenando la conexión acá en la iglesia, que pusimos una DSL, y aparentemente bárbaro. Así que, si ya les muestro un poquito cómo está el salón, a ver. Tenemos que orar por esto. No sé si se ve bien. Que próximamente podamos volver a reunirnos, a estar juntos, reunirnos físicamente, ¿no? ¿Qué pasó, Collins? Comparta. Se te ve solo de la nariz para abajo. Solo se te ven los labios, Jonah. Pues yo estoy, sí, a ver ahí. Ahora sí, ¿no? Gracias. Ah. No, pues yo no me estoy viendo a mí mismo, entonces ya el próximo domingo va a haber una coreografía o cosas así, armada una escenografía ahí, y ya van a poder, los que vayan a venir ya. Jonah, Bueno, gracias por mostrarnos el salón y tener razón, ¿no? Hay que estar orando para poder estar ahí. próximamente. Bueno, muy bien. Vamos a seguir con el libro de Efesios, vamos a abrir en el capítulo 5. Libro de Efesios, capítulo 5. Muy bien. Empiezo a leer desde el versículo 1, dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. ¿Sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues cómo andéis, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. No va a ser todo el capítulo, pero veníamos hablando acerca de lo que era la nueva vida en Cristo, ¿no? Que en el capítulo 4 habíamos dicho de que había una unidad, empezaba diciendo el capítulo, que hay una unidad en la iglesia, ¿sí? Somos llamados a a estar en un espíritu, en una fe, en una identificación con Cristo, pero que de esa unidad de pronto tiene una explosión de diversidad, ¿sí? Dentro de esa unidad, no hacia afuera, ¿sí? No fuera de esa unidad. Dentro del cuerpo de Cristo hay diversidad de dones, dice, es lo que leímos ahí, y cada uno con un servicio que es para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y después Pablo empieza a hablar diciendo que nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo. Y eso hablamos bien de que eso es una actitud que la tenemos que hacer nosotros. Que lo que Dios dice desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, versículo
16, es todo lo que Dios nos capacitó, todo lo que Dios nos dio. Pero ahora viene la parte nuestra, hacer uso, ¿sí?, de ese poder, de esa fuerza poderosa, como dice en el capítulo 2 del libro de Efesios, en el cual nos tenemos que despojar del viejo hombre y revestirnos de Cristo. Y ahí entraban cosas que dijimos que se aterrizaban como desechar la mentira, lo que dice el versículo 25 del capítulo 4, acá hay que hablar la verdad, que podemos enojarnos pero no pecar, no dejar que ese enojo nos vayamos a acostar, nos vayamos a dormir con ese enojo dentro de nosotros y sigamos con ese enojo, sino que ese enojo tiene que estar arreglado antes de irnos a acostar, ¿sí? Tiene que tener una fecha de vencimiento. Bueno, el que robaba no robe más, sino que trabaja haciendo con sus manos. Y eso es de vestir, y lo que vimos ahí era de vestirse el viejo hombre y vestirse de Cristo, ¿no? Que sacar toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia, y antes ser bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sí? No voy a repasar todo lo que se dijo ahí, pero la idea es que la vieja vida ya no está más y que en Cristo hay una nueva vida, un nuevo hombre, ¿sí? Ahora el capítulo 5 nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Imitadores de qué? Lo que dice el versículo 32 del capítulo 4. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Imitar a Dios, en perdonar, en ser misericordiosos, en ser bondadosos. ¿Saben? El llamado en toda la Biblia, desde que empezamos a leer desde las primeras páginas, es a ser un imitador. Porque cuando Dios creó a Adán, la Biblia dice que lo creó a su imagen y a su semejanza. Tenía que ser el espejo de Dios. Lo que Dios hacía, Adán lo tenía que hacer. ¿Sí? Adán tenía que poner el gobierno de Dios en la tierra, ¿sí? Y cuando la creación miraba a Adán, estaba viendo la representación de Dios en la tierra, ¿sí? No que Adán era Dios, sino que cuando Dios le da ese poder de sojuzgar la tierra, lo que estaba mostrando Dios a través de Adán era el gobierno de Dios en la tierra a través del hombre. Y ser a la imagen significa eso, un espejo, algo que te refleja. Y nosotros somos llamados a ser la imagen de Dios, ¿sí? Ahora, Adán fracasó, pero Jesús, si nosotros vemos el versículo 22 del capítulo 4 de este libro, Efesios, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, de Adán, que está corrompido por los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. Ese según Dios es a la imagen de Dios. La verdadera imagen de Dios es Jesús. Dice, en la justicia y santidad de la verdad. Lo que Dios nos manda es que seamos imitadores. Saben, los hijos imitan mucho a los padres. Cuando uno ve a los hijos, de pronto hacen gestos, ademanes, frases, las dicen de la misma manera como son los padres. Yo lo veo, que por ejemplo muchas veces con Esteban, que hace algunas cosas, o Elisa además que nada, que ya dice frases que la saca de uno. Y de pronto veo a Esteban que agarra esta gorra y se la pone, porque ve a papá que usa esta gorra. Entonces, son esas cosas que uno empieza a ver que los hijos son reproductores de aquellos que están recibiendo, ¿no? Lo interesante es que Jesús, si nosotros vamos al Evangelio de Juan, a ver el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 19, nosotros en Jesús tenemos el ejemplo por excelencia siempre, ¿no? Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta las mostrará, de modo que vosotros os admiraréis. Dejamos hasta ahí. Dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre.
Ahí hijo está con mayúscula y padre está con mayúscula. Está hablando de Jesús y de Dios Padre, ¿sí? No de un padre y su hijo común. Sí, lo que Jesús está diciendo es que yo, el Hijo de Dios, todo lo que me ven a hacer a mí, ¿sí? Lo hago porque se lo vi hacer al Padre. ¿Qué está diciendo Jesús? Que eres la imagen perfecta de Dios. Jesús, el hombre, es la imagen perfecta de Dios en la tierra, ¿sí? Entonces, si volvemos al capítulo 5 de Efesios, lo que Dios nos está pidiendo es lo mismo, que seamos imitadores de Dios como hijos amados. ¿Saben? Cuando Jesús se fue a bautizar y sale del agua, la voz de Dios dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Después cuando estaba Pedro, Santiago y Juan en el monte, y aparece Moisés y Elías, y dice que Jesús se transfigura, dice que viene una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. El Hijo amado es Jesús. Ahora, en este libro de Efesios, si nosotros vamos al capítulo 1, ¿sí? Y vamos al versículo 6, nos dice, capítulo 1, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Amado con mayúscula ahí. Y está hablando de Jesús. Como nosotros estamos en el amado, en Cristo, por la fe, estamos unidos a Él, Dios nos ve en esa clase de hijo amado. Nosotros somos hijos amados para Dios. Y como somos hijos amados, tenemos que reproducir al Padre, tenemos que ser imitadores del Padre. Lo que el Padre hace, hacerlo nosotros. ¿Sí? Lo que el Padre es, hacerlo nosotros. Ahora tú puedes decir, está bien, pero Dios es Dios. ¿Sí? Algo muy circular, ¿no? Dios es Dios. Y Dios es todopoderoso, es omnisciente, lo sabe todo, es todopoderoso. Yo soy un ser humano que no puedo imitar a Dios, no puedo. ¿Sabes que el versículo 2 nos dice, y andad en amor, del capítulo 5, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante? ¿Sabes qué es lo lindo de todo esto? Que Dios hizo hombre. ¿Sí? Dios se hizo hombre. Entonces, no podemos venir y decir que yo soy simplemente un hombre y que Dios es Dios y que por lo tanto no lo puedo reproducir. Al Dios hacerse hombre, abrió el canal, abrió el camino para que la humanidad pueda ser una reproductora de Dios. ¿Sí? Pueda vivir según a la semejanza de Dios. Porque Jesús lo hizo y abrió el camino. Y todos aquellos de lo que estamos en la fe, lo que dice este libro, lo que hemos leído hasta ahora, es que Dios ya venció todo y nos abrió el camino y nos dio el poder. Entonces sí puedes vivir así. Dios no nos está pidiendo que hagamos, que tengamos todo poder y otros atributos que tiene Dios. ¿De qué está hablando Dios? De que seamos misericordiosos, que nos perdonemos unos a otros, que seamos bondadosos, lo que dice el versículo 32 del capítulo 4. En eso tenemos que ser imitadores de Dios. ¿Sí? Imitar a Dios en perdonar, imitar a Dios en amar, ¿sí? ¿Y de qué manera es que Dios muestra el amor? Y es lo que dice el versículo 2 del capítulo 5. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vamos a detenernos un poco acá, porque hay que hablar de esta ofrenda de Cristo. ¿Qué implica ese amor? Ese amor tuvo una característica. Ese amor es una entrega, lo que dice. ¿Sí? Es una entrega. Pero vamos a ver qué clase de entrega. Hay muchos pasajes que podemos ver esta ofrenda que Jesús hizo por la humanidad, y quizás el mejor pasaje podría ser Isaías 53, hay muchos. ¿Sí? Pero vamos a ir a Isaías capítulo 50. ¿Sí? Isaías capítulo 50. De este pasaje, hace ya un tiempo, yo había dicho algunas cosas, pero es un pasaje que nos dice muy claro parte del sufrimiento del Mesías que iba a tener. Acá Isaías está hablando de que él como mensajero, no le iba a ir muy bien, pero todo esto se proyectaba hacia la persona de Cristo mismo. ¿Sí? Isaías capítulo 50,
Espero que lleguen ahí. Muy bien, pareciera ahí que, por los que veo acá, pareciera que ahí llegaron. Versículo 4. Vamos a leer desde ahí, dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído, para que escuche como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No aparté mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová, el Señor, me ayuda, no me avergoncé. Por eso he puesto mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Muy cerca de mí está el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién podrá condenarme? He aquí que todos ellos envejecerán, como ropa a vestir, serán comidos por la polilla. Aquí hay varios versos que se cumplen con Cristo, y que los evangelios en algún que otro caso relata eso. ¿Sí? Dice de una persona que estuvo escuchando el consejo de Dios, con sabios. Sabemos que Jesús procede de Dios y que la palabra que él vino a hablar no era de él, sino que era que había oído al Padre, decir al Padre. ¿Sí? Pero fíjense lo que dice el versículo 6, dice: di mi cuerpo. ¿Vieron que en Efesios capítulo 5 dice que se entregó? ¿Sí? Que Cristo se entregó. Cuando hablamos de amor estamos hablando de una entrega. ¿Sí? ¿Qué clase de entrega? Y es una entrega de sufrimiento, la clase de este amor de Dios. Dice el versículo 6, di mi cuerpo a los heridores. Fue voluntario, fue volitivo, fue algo que salió de su voluntad. ¿Sí? Mis mejillas a los que me mesaban la barba, me cinchaban la barba. ¿Sí? A Jesús le hicieron todo eso. No aparté el rostro de injurias, de insultos y disputos. ¿Qué son los disputos? Son escupitajos, hasta de flema. ¿Sí? Lo que pasó Jesús previo a ir a la cruz. Si ustedes leen los relatos del Evangelio, van a ver de que a Jesús se burlaban de él, lo golpeaban, le pusieron la corona de espinas, los soldados lo maltrataban muchísimo. Dice, el versículo 7 dice: porque Jehová el Señor me ayuda, no me avergoncé. Una persona que confió hasta el final, a pesar de que estaba sufriendo todo esto, confiaba a Dios, Jesús. Por eso he puesto mi rostro como un pedernal. Literalmente, puse cara de piedra, cara dura. Fui un cara dura. ¿Por qué? Porque él sabía lo que se le venía. Él sabía que tenía que endurecer el rostro porque iba a soportar las bofetadas, iba a soportar los escupitajos, iba a soportar que le iban a cinchar la barba, iba a soportar todo lo que iba a venir. No vamos a ir porque si no se hace muy largo, pero los evangelios van a encontrar que dice, y me gusta cómo lo dice versión antigua, y endureció su rostro como un pedernal para ir a Jerusalén, hablando de Jesús. Cuando Jesús dice que, la Biblia dice que cuando llegó el tiempo de la ascensión, de que tenía que ir al Padre, dice que se endurece su rostro. Literalmente que tomó la decisión de ir a Jerusalén, decidido, esperando lo que iba a venir. Que le iba a venir una prueba muy grande, la prueba, ¿sí? La prueba en la cual iba a sufrir físicamente, iba a tener la separación con el Padre, pero él se tuvo que endurecer, ¿sí? Endurecer el rostro. Y eso no es un momento lindo lo que iba a pasar Jesús. Esa entrega era una entrega hacia momentos malos, pero que se entendía que era la voluntad de Dios y que era por las personas, que era por el bien de la humanidad que había que hacerlo. Era un sufrimiento que tenía que Jesús pasarlo, ¿sí? Pero por amor a las personas. Yo estoy haciendo énfasis en esto porque ahora vamos a seguir con el texto de Efesios y vamos a ver otra cosa. Pero hay que entender eso, una entrega de sufrimiento para el bien de otras personas, de las personas, y por amor a Dios Padre. ¿Sí? Otro pasaje que podríamos ver, a ver si lo encuentro, porque creo que no sé si lo... en los evangelios, si vamos
Sí. A ver, en Lucas. Mateo 26. Capaz que le erré ahí. ¿Ah? Marcos, entonces. Bueno, sí. Vamos, puede ser. Ahí está. Marcos, capítulo 14. Perdón. Cuando Jesús estaba previo a ir a la cruz, hay que entender que Jesús es Dios, pero también era un ser humano. Y la humanidad, lo humano es débil, ¿sí? Y sin duda que lo que se le venía, si bien él sabía lo que se le venía, pero había que pasarlo a ese momento, ¿eh? Había que pasarlo. Y Jesús, al ser humano, tenía emociones, sentimientos, tenía dolor físico, ¿sí? Vamos a leer en el capítulo 14, versículo 32. Marcos capítulo 14, versículo 32. Nos dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Se llevó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Jesús dice esto, ¿sí? Jesús está diciendo que tiene una tristeza de muerte. Era una tristeza de depresión, era una tristeza realmente que de alma, ¿sí? Por lo que iba a venir. Pero si nosotros seguimos leyendo este relato, vamos a ver que con todo, con ese estado de debilidad que estaba teniendo, él vence y se centra en el Padre. El amor al Padre era superior incluso a su propia depresión. ¿Sí? Y aquí doy un consejo. Cuando estemos mal, y estemos en estado de depresión incluso, no le creamos a nuestras depresiones. ¿Sí? No le creas a tu depresión. Créele a Dios. ¿Sí? La persona que se centra en las depresiones es porque le crea sus depresiones y las depresiones ya lo dominan también. Pero acá vemos Jesús hasta en ese estado de ánimo decir esto no, solo Dios, la obediencia a Dios por sobre todas las cosas. ¿Sí? Porque Jesús se centró en eso y sabía que Dios le iba a dar la victoria, como leímos en Isaías, que dice, yo confío y no voy a ser avergonzado. ¿Qué era el ser avergonzado? Era una persona que confiaba en algo, que ponía sus fuerzas en algo, y al final eso se frustraba, caía y quedaba en vergüenza pública por haber hecho algo que no tuvo éxito. ¿Sí? El que creyera en él no será avergonzado, dice la Biblia. El que creyera en él, Dios lo va a reivindicar. ¿Sí? Las cosas no terminan con la muerte. Dios va a levantar de los muertos a sus hijos, ¿sí? Y van a heredar el reino. Entonces, en ese estado de debilidad que estaba teniendo Jesús por lo que iba a venir, él entendía que era la voluntad del Padre y se centró en obedecer a Dios. Volvemos a Efesios capítulo 5. Lo que nos dice es que Jesús se entregó, y vemos que esa entrega no era una entrega, podemos decir, fácil, ligera, linda, sino que era una entrega de sufrimiento. Era una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿A qué hace alusión eso? Hace alusión cuando en el Antiguo Testamento se llevaban para hacer un sacrificio, se llevaba la ofrenda y se llevaba para hacer holocausto o sacrificio, y era para el perdón para la cubierta del pecado del pueblo. Cada ofrendante llevaba un animal y se sacrificaba en el altar. Y esas cosas eran una sombra de lo que realmente iba a hacer Jesús en la cruz. Pero fíjense que dice el olor fragante. La Biblia dice que olor fragante era cuando Dios aceptaba la ofrenda.
¿sí? Que Dios decía, ellos, está bien, ellos han pecado, pero ellos traen esta ofrenda para que yo no mire sus pecados, sino que vea esta muerte de este animal en lugar de ellos, ¿sí? Y por lo tanto Dios aceptaba esa ofrenda. Olor fragante era, quería decir, daba la idea como que a Dios le era como un perfume eso, ese estado de arrepentimiento del pueblo. Cuando el pueblo venía trayendo sus ofrendas de corazón puro, ¿sí? Buscando la reconciliación con Dios, Dios lo veía como, lo olía esa ofrenda como un olor de perfume, un olor grato, ¿sí? Porque Dios estaba viendo esos corazones arrepentidos. Entonces dice que la ofrenda de Cristo para Dios fue un olor fragante, ¿sí? Esa entrega por amor, esa entrega que se dio por la humanidad, ¿sí? Y que se abnegó, que se centró en la voluntad de Dios, en amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo, porque la ofrenda de Cristo fue para la salvación de la humanidad, ¿sí? Versículo 3, empieza con un pero, ¿sí? Y ya hemos dicho que acá lo que va a venir ahora es como una contraposición. Es algo que es un quiebre que hay acá que empieza a hacer énfasis en otras cosas que son opuestas a lo que venimos diciendo. Entonces, cerrando la idea del versículo 2, estamos hablando de una entrega de amor, ¿sí? Que no era una entrega de pasarla bien, sino era de pasarla muy mal, y eso era el amor de Dios, un amor abnegado, un amor que sufría por los demás, ¿sí? Ahora vamos a ver otra clase de entrega, ¿sí? Una entrega que es según el amor del mundo, una entrega que es según el amor carnal, el amor donde no está Dios, y que tiene sus propiedades, sus cualidades, que no son como las cualidades de Dios. Entonces dice el versículo 3, pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Empieza diciendo fornicación. Vamos a detenernos un poco acá también. Fornicación, cuando habla de eso, está hablando también de una entrega, la entrega de tu cuerpo. ¿Sí? En otros, la mejor explicación acá sería, la mejor palabra sería inmoralidad sexual. ¿Sí? Inmoralidad sexual. En la Biblia, cuando habla de adulterio, está hablando de una persona casada que tiene relaciones con otra persona que no es su mujer o ella que no sea su marido. Y cuando habla de fornicación, como que estaría hablando siempre de relaciones previas al matrimonio, en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo, cuando habla de fornicación, por lo general está hablando de toda clase de inmoralidad sexual. ¿Sí? Entonces, cuando Pablo escribía esto, en aquellos tiempos, era muy común la fornicación, era moneda corriente la inmoralidad sexual. Esta carta, que tiene el título de Efesios, los efesios ellos adoraban a la diosa Diana. Si ustedes buscan ahí lo que era la diosa Diana, van a ver que era una mujer, pero que estaba todo su pecho, estaba cubierto de senos, ¿sí? Porque era como una veneración también a aquello que era lo sexual, lo que era el placer, ¿sí? Y era moneda corriente vivir en esa clase de desenfreno, de inmoralidad sexual. Ahora, la fornicación es un pecado que la Biblia, si nosotros leemos, la resalta más que a otros. Si bien todos los pecados son condenados por Dios, pero la fornicación tiene características y consecuencias que son que Dios la ve de una manera muy distinta a otros pecados. Ahí está. ¿Sí? Diego, creo que es Diego, ¿no? No, soy Andrés. Ah, Andrés. Sí, Andrés. Habrá que así me aprovecho a tomar un mate. Sí, dale. Que puntualmente la fornicación, digo, si bien todos los pecados son iguales, creo que el único pecado en la Biblia que nos dice que de huir o de escapar de él, ¿no? Ahí en Corintios. Creo que uno de los pecados que dice, hay que escapar de todo, pero ese punto. Exacto, ahora íbamos a ir ahí justo. Exacto, Andrés. Gracias porque me dio tiempo para tomar mate porque hay una cosa que no... O sea, ahí está, lo que dijo Andrés. La fornicación es entregar tu cuerpo, ¿sí? Muchos en aquellos tiempos se prostituían
y entregaban su cuerpo a la fornicación, y muchos no era que se prostituían, sino que buscaban esa inmoralidad sexual, ¿sí? Ahora, vamos a ver un poco la fornicación y vamos a ir a 1 Corintios, como dijo Andrés ahí, capítulo 6. Versículo 12, vamos a leer desde el versículo 12 en adelante. 12, capítulo 6, versículo 12. Más o menos, ¿andan por ahí? Sí, está. Dice el versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el vientre y el vientre para los alimentos, pero tanto al uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque no dice la Escritura, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vos de vuestros? Pues habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Varias cosas que se pueden sacar de acá, que no da para hacer un estudio de este pasaje, pero sí quiero sacar algunas cosas que, cómo ve Dios la fornicación, ¿sí? Y fíjense que Dios lo ve como algo de propiedad, ¿sí? Empieza diciendo que en realidad, así como el vientre es para, los alimentos son para el vientre y el vientre para los alimentos, o sea que hay en la creación de Dios hay un diseño, ¿sí? Que el estómago es para recibir los alimentos, ¿sí? Y son unos para el otro, ¿sí? Pero no así el cuerpo. El cuerpo no puede ser usado para los placeres de inmoralidad sexual. Porque lo que dice el texto es que cuando tú te das a esos placeres de inmoralidad sexual, ¿sí? Tú te estás uniéndote a otro y te estás desuniendo de Dios, ¿sí? No estás viendo tu cuerpo como templo, como el templo de Dios. Esto siempre hablando dentro de los cristianos, ¿no? No estamos viendo como el cuerpo como el templo, la morada de Dios, sino que lo estamos uniendo con cualquier otra cosa, ¿sí? Que son las pasiones de inmoralidad sexual mismo, ¿no? El hecho que para Dios es muy sagrado el matrimonio, ¿sí? Ustedes fíjense en esto, que cuando Dios crea, Dios empieza creando, si ustedes ven el relato del Génesis, en el capítulo 1, Dios empieza creando opuestos, que esos opuestos van encajando unos con el otro y se arma una especie de armonía en el cual el sistema funciona. Por ejemplo, primero crea el cielo y después y la tierra, ¿sí? Pero dice que la tierra era todo mar, ¿sí? Está la luz y las tinieblas, ¿sí? Separa la luz de las tinieblas y dice que a las luz las llama día, a las tinieblas las llama noche. Y vemos opuestos trabajando juntos en un sistema. Después, en eso que era todo mar, dice que separa el mar para un lado y queda el suelo terrestre por otro. Ahí vemos lo que llamamos tierra nosotros como suelo y el mar por otro lado. Opuestos, de alguna manera, que cumplen un sistema. Y así seguimos leyendo los animales terrestres, los animales acuáticos. Y cuando llega el hombre después, vemos que Dios crea a la mujer, ¿sí? Entonces, siempre está hablando de una unión, ¿sí? Perfecta de parte de Dios. Ahora, esa unión que dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, para Dios eso es sagrado, ¿sí? Para Dios es sagrado el matrimonio y es sagrado el hecho del acto sexual, yendo más profundo aún. El acto sexual, el mundo no lo ve como algo sagrado.
Porque el mundo, ¿qué es lo que ha exaltado? El mundo ha exaltado el placer, ¿sí? Y el acto sexual, si bien implica placer y es una unión física, carnal, ¿sí? Pero también es una unión espiritual. Porque lo que está diciendo es todos estos tipos que he venido diciendo de opuestos, que están juntos, que unen y se unen y funcionan. ¿Saben? Dios pudo haber, Dios cuando crea la vida, ¿sí? Cuando a Adán le da el hálito de la vida, Dios pudo haber determinado que los métodos de procreación fuera cualquier otro. Pero por alguna razón, Dios quiso que la comunicación, la extensión de la vida siga a través del acto sexual, ¿sí? En esa unión que tiene que ser de amor, y que tiene que ser una unión espiritual también, el fin es crear vida, que siga la vida, ¿sí? Es interesante ver el diseño de Dios incluso en que cuando en el tiempo de hoy, esto Pablo no lo podía saber, ninguno de ellos lo podía saber, pero en el tiempo de hoy, cuando se investiga lo que es la célula, tú vas a ver que todas tus células tienen 46 cromosomas, todas, con la excepción de las células reproductoras, el óvulo en la mujer y el espermatozoide en el hombre, que tienen 23 y 23, la mitad. ¿Por qué? Porque al unirse forman los 46. Ahora, las células de tus ojos, las células de tu pelo, las células de tus uñas, todas tienen 46. Solamente las reproductoras, tanto en el hombre como en la mujer, son mitad y mitad, esperando esa unión. ¿Para qué esa unión? Para que se genere la nueva vida. El matrimonio, y dentro del matrimonio el acto sexual, ¿sí? Dios lo ve como algo sagrado. Y cuando tú lo entregas, acuérdense que estamos hablando siempre de una entrega acá, que Cristo se entregó, ¿sí? Entregó su cuerpo por amor. Cristo entregó su cuerpo, entregó su vida, a lo más máximo que pueda haber, al amor de Dios, al amor del Padre. Ahora, cuando lo entregamos nuestros cuerpos a pasiones que son desordenadas, no estamos siendo imitadores de Dios. Es la antítesis, ¿sí? Estamos en las antípodas de lo que es el amor de Dios y lo que es el amor del mundo, ¿no? Vemos que el amor de Dios era pasarla mal, pero las pasiones, estas como dice el versículo 3, es pasarla bien, según lo que es la humanidad, ¿sí? Pasarla bien un rato, dejarse llevar por esas cosas, y estás entregando tu vida, tu cuerpo, a lo más bajo del pecado, ¿sí? Volvemos a Efesios, y en el versículo 3 que nos dice, pero fornicación, ¿sí? Y toda impureza, y ahí me voy a detener un poco también. ¿Qué es esta palabra impureza? ¿Sí? En la Biblia, impureza es lo mismo que inmundicia, y la va a citar más abajo ahí Pablo. Impureza es, por ejemplo, hay que ir a, valga la redundancia, hay que ir a ejemplos. Cuando Israel estaba en el desierto, ¿sí? Y salían de Egipto, Dios le puso leyes higiénicas, ¿sí? Impureza tiene que ver con la higiene del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, la mujer cuando estaba en su periodo menstrual, de menstruación, ella era vista como impura en ese momento. No que tenía pecado, sino que tenía que pasar por un proceso de lavamiento de agua. También el hombre, cuando tenía fluidos sexuales que le salían en la noche o lo que fuera, también tenía que pasar por un proceso de agua, ¿sí? Tanto el hombre como la mujer. En aquellos tiempos ellos no tenían idea de lo que era una bacteria, lo que era un virus, todas estas cosas de hoy. Pero sin embargo Dios ya estaba poniendo el tema de la cuarentena, ¿sí? Imagínense en aquellos tiempos donde no había agua corriente, donde las mujeres no tenían esas toallas que se usa hoy para todo el tema de menstrual y demás, y usaban trapos y cosas que tenían, pero esos trapos no podían quedar ahí, porque podía ser un foco infeccioso. Pero Dios ya estaba, Dios siendo el creador, y no les podía hablar ni de virus, ni de bacterias, ni de nada de esas cosas, Dios le estaba mandando una conducta disciplinada de higiene, por el bien del pueblo, ¿sí? Que había que todo pasar a través del agua, ¿sí? También podemos ver el tema de categoría así de inmundo cuando había un leproso, una persona que estaba enferma, que empezaba con una enfermedad
se le decía que tenía que estar apartado del campamento y estaba en un estado impuro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podía traer infección a lo que era el pueblo de Dios ahí. Si bien ellos el concepto de infección también no lo tenían, ellos tenían que obedecer lo que Dios les decía. Y hay muchas leyes más, incluso con la alimentación también. El hecho que la idea central es higiene. ¿Sí? Y cuando está hablando acá de toda impureza, Pablo está diciendo sexo sucio. ¿Sí? Un nivel de sexualidad mórbida, sucia. ¿Sí? Que era común en el mundo pagano y que es común hoy también. Saben que en estos tiempos un lugar donde se frecuentaba todas estas cosas era Se en los cortó, templos. Jonathan. No, ¿Se se cortó un acordó? poquito ahí. No. Ahí sí. Eh, ¿Te escuchamos bien? Ahora. ¿Hasta dónde llegaron? ¿Hola? Hola. Hasta mórbida. Estaba explicando Bueno, la forma sexual sucia, vamos a decir. ahí está, que en los tiempos antiguos, en estos tiempos donde Pablo escribe, los templos se practicaba mucho la prostitución idolátrica. O sea, cuando se iba a los altares, se tenía sexo con, en los altares mismos donde había fluidos, donde había sangre de animales y cosas así. Mismo se tenía toda clase de inmoralidad sexual con animales y demás cosas. Cosas que la Biblia también los categoriza como inmundicia, todo eso, como algo impuro. Está hablando de un desenfreno. Está hablando de personas que han bajado en su psiquis a lo más profundo de las pasiones humanas y se han dejado llevar por pasiones que han terminado totalmente generándose. ¿Sí? Esas entregas del cuerpo a todas esas acciones viles, a todas esas emociones y pasiones desordenadas, no es nada que ver con la entrega que tuvo Cristo por amor. El amor del mundo, ese amor carnal, te lleva a, si no está controlado, o sea, te lleva siempre de mal en peor y terminas en lugares donde ni piensas que vas a terminar. ¿Sí? Y después dice avaricia. Avaricia ahí uno siempre lo entiende como el deseo de poseer más y más, con cosas materiales. Pero en el contexto que está hablando acá, se está centrando más que nada en esto de índole sexual. ¿Sí? La palabra también, una variante es codicia. Es interesante que los 10 mandamientos dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, y ahí está hablando de lo material, de bienes materiales. Y después, ¿qué dice? Ni la mujer de tu prójimo. Y ahí está hablando de índole sexual. ¿Sí? Jesús dice que el que codicia a una mujer en su corazón, el que ve a una mujer para codiciarla en su corazón, ya pecó, dice. ¿Saben? Estas tres, fornicación, impureza y avaricia, entendamos por avaricia el deseo de más y más, el deseo de tener. ¿Sí? Podemos decir, hermanas, que se ven a lo largo de todas las epístolas de Pablo, todas no, pero buena parte de las epístolas de Pablo se ve. Si nosotros vamos al capítulo 4 de este mismo libro de Efesios, y leemos el versículo 19, que lo vimos la semana pasada, la vez anterior que prediqué, dice, hablando de las personas que tienen ya el corazón endurecido, ¿sí? Que tienen el entendimiento entenebrecido y que el corazón duro, dice en el versículo 19, estos después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Sí? Cuando dice avidez, está hablando es avaricia. ¿Sí? Dice que estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje sexual, ¿sí? Al libertinaje de las pasiones, a lo sensual, para cometer con avaricia toda clase de impureza. Ahí están las tres palabras. ¿Sí? Veamos, por ejemplo, en Colosenses 3, capítulo 3. Versículo 5. Es en un esquema parecido que usa el mismo autor, Pablo, pero está diciendo en sí lo mismo. ¿Sí? Dice el versículo 5 del capítulo 3 del libro de Colosenses. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Sí? Ahí vemos también, pasiones desordenadas, ¿sí? Avaricia, ¿sí? Malos deseos, fornicación.
Vamos a 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 21. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 21. Dice: temo que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la impureza, fornicación y lujuria que han cometido. Ahí estarían los tres también, en cierta manera, ¿no? Volvemos, hay más pasajes que podríamos ver, pero vemos que esto es el patrón común de la humanidad. El placer, la autosatisfacción, ¿sí? Cuando Cristo se entrega, esa ofrenda que hace Cristo al Padre, lo hace por la iglesia, ¿sí? Cuando Cristo se entrega, lo hace para crear ese pueblo santo que va a terminar siendo su esposa, ¿sí? Que la Biblia lo menciona así. El hecho es que eso es una entrega santa, es una entrega de amor, es una entrega del verdadero amor. Ahora, los que estamos en Cristo, no podemos entregar nuestro cuerpo, nuestra vida a estas pasiones. No podemos entregar la vida a la autosatisfacción y el deseo placentero de un momento nada más. Todo placer tiene que ser dentro de la voluntad de Dios, que ya dijimos que es lo sagrado del matrimonio. Hay muchos pasajes que hablan acerca de eso, pero no voy a seguir. Como por ejemplo, honrosos en todo el matrimonio, el hecho sin mancilla y demás, que hablan Hebreos. Fíjense que la fornicación dije que era la entrega del cuerpo, ¿sí? Jesús entregó su cuerpo como un sacrificio. Ahora, la impureza era algo hediondo. La impureza eran esos trapos que se usaban, que los leprosos usaban, que la mujer usaba, que había fluidos de sangre, fluidos corporales, que el hombre usaba. Y la Biblia habla también incluso en el libro de Isaías diciendo que todas nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios, hablando de eso mismo, que para Dios eso le da asco, las buenas obras que podemos hacer. El hecho es que el contraste que hay entre el sacrificio de Cristo y el entregarse a estos deseos. El sacrificio de Cristo es un olor fragante, es un olor de perfume a Dios, es una fragancia a Dios. Pero sin embargo, cuando nosotros nos entregamos a estos deseos, Dios nos ve como eso, algo inmundo, algo impuro, algo que da asco, ¿sí? Algo que Dios no lo tolera. Entonces, estamos hablando de entregas. La entrega de Dios a través de Cristo fue una entrega para pasarla mal. La entrega del mundo es siempre para pasarla bien, en lo que el mundo entiende que es pasarla bien. Y lo que Pablo le está diciendo es, ustedes no tienen que tener ese parámetro de vida. El parámetro de vida del verdadero amor de Dios y a Dios es la abnegación, el sufrimiento, el perdonar, el ser misericordioso, ¿sí? No el autoplacer. Pero fíjense que dice que eso no nos conviene a nosotros, que no se tiene ni siquiera que nombrar estas cosas. Estas cosas en el mundo cristiano, en el pueblo cristiano, no podemos hacer mención de ellas y también sería bueno que ni aún se nombre entre vosotros y queriendo decir que algún hermano veamos que cae en esto, que anda en esto, no que cae, sino que anda en esto, ¿sí? Y que eso no se puede mencionar, no se puede permitir eso. Las personas tienen que salir, como le dijo Andrés hoy y como leímos en Corintios, huir de la fornicación, ¿sí? El versículo 4 nos dice, tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen, sino ante bien acciones de gracias. Cuando habla de palabras deshonestas, está hablando, ¿sí? De palabras obscenas. Todo esto tiene que ver con lo sexual, este pasaje. Cuando hablamos de palabras, hablamos más arriba, ¿se acuerdan del capítulo 4? El versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, capítulo 4, versículo 29. Pero en este contexto del capítulo 5 está más que nada enfocado hacia lo sexual, ¿sí? Y dice que palabras obscenas. El vocabulario del cristiano no puede hacer alusión a hablar cosas así. Es bien sabido, se dice mucho acá, que de la abundancia del corazón habla la boca.
Una persona que dice obscenidades es una persona que en su corazón está eso, ¿no? Después dice ni necedades. Ahí está hablando que es un necio, es la persona que le dio la espalda a Dios. Y ahí lo que está, cuando habla de palabras, palabras deshonestas, lo está uniendo con fornicación, palabras obscenas. Necedades está hablando de esa impureza, de esa inmundicia, de eso que ya no hay temor de Dios ahí, eso que es mórbido, ese deseo de autosatisfacción, que da igual, que no importa, que es totalmente abominable, pero que da lo mismo porque la conciencia de Dios ya se perdió. Eso es un necio. El necio es la persona que perdió la conciencia de Dios, ¿sí? Y después dice, ni groserías que no convienen. Cuando habla de groserías, está hablando de chistes, ¿sí? De chistes que son con doble sentido, de chistes que son con doble sentido en base a lo sexual. Yo he conocido mucha gente, muchos hombres, que les he escucharlos hablar en mi ambiente de trabajo, y todo tiene que ver con lo sexual, todo, todo. Lo que dicen, a cada rato están hablando con alguna conexión que tiene que ver con algo sexual, siempre, ¿sí? Y cuando te dicen algo, dicen una broma y todo, y es con algo de segunda, y que eso segunda tiene que ver con lo sexual, ¿sí? Hay gente que no sale de eso, hay gente que su léxico, su forma de hablar, están en ese esquema, en ese universo que ellos mismos crearon, que es un universo que expresa lo que hay en su corazón. En su corazón, ¿qué hay? Hay continuamente esa inmoralidad. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Lo que tú hablas es lo que sos. Entonces, lo que Jesús dice es que, lo que Pablo dice es que en el mundo cristiano esto no se puede permitir. Esos chistes con doble sentido, esos chistes que apuntan a un lado, pero que tienen un significado sexual o bajo por otro, ¿sí? Nada de eso se puede permitir en el mundo cristiano. ¿Saben? El Salmo dice que Dios puso un cántico nuevo en mi boca. ¿Sí? Cuando viene Cristo a tu vida, tiene que cambiar tu manera de hablar también, tiene que cambiar mi manera de hablar. ¿Sí? Así podemos usarlo para otras cosas. Hay muchas personas también que se pasan hablando de fútbol, y lo único que el tema es fútbol. ¿Eso qué habla? Habla que el fútbol ocupa un lugar muy importante dentro de ellos. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer nuestro léxico, nuestra forma de hablar, lo que exprese nuestras palabras? Es lo que dice arriba, que tiene que hablarse para edificación, tenemos que expresar a Cristo en conceptos, en cosas, pero algo que es bueno en todo esto es lo que dice ahí, sino antes bien acciones de gracias. ¿Saben? Una persona que está continuamente agradecida por todo, va a ver al sexo como un don de Dios. Va a ver al matrimonio como un don de Dios, como un regalo, no como algo para usar y tirar, no como algo que lo puedo usar como a mí me parece, como me plazca, para autosatisfacerme y demás, sino que entiendo que esto me lo regaló Dios, y por lo tanto tengo que hacer un buen uso de él conforme Dios dice. Acción de gracias significa que yo veo todo como un don, que yo veo todo como un regalo de Dios y por lo tanto estoy agradecido. La persona feliz es la persona que está agradecida. Porque está agradecida ¿por qué? Porque entiende que abrió los ojos y los abrió hoy porque Dios permitió que lo abriera. Porque puede ver la luz del sol, porque Dios permitió que él pueda seguir viendo la luz del sol. Porque pudo comer. ¿Sí? Y entonces siempre ve que todo es un regalo en la vida de él. Y que lo más malo que pueda pasar no se compara con todas las cosas buenas que Dios ha dado todos los días. Y nos centramos a veces en las pequeñas cosas malas entre comillas, ¿no? Que nos pueden pasar, olvidándonos que todo es un don de Dios. Y que el don de Dios por excelencia es esa ofrenda y sacrificio a Dios, ¿sí? Que hizo Cristo. Entonces, si tú tienes problemas con tu manera de hablar, empieza a ver las cosas con este otro enfoque, de que todo es un don de Dios, que todo te lo regaló Dios y no para que tú lo uses como a ti te parece. Y por lo tanto vas a tener respeto por todas las cosas. ¿Sí? No vas a hacer chistes o ningunear o hacer cosas
faltar respeto con cosas que entendés que son sagradas porque Dios te las dio. ¿Sí? El sexo, Dios lo dio y es sagrado. Entonces, el versículo 5 dice, sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo, ven que ahí usa la palabra inmundo, lo que sería impuro en el versículo 3, pero mencionan los tres, fornicario, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Sí? Ven que empieza con fornicario, impuro y avaro. Después habla de las palabras y después vuelve con lo mismo, fornicario, impuro y avaro. ¿Qué está diciendo? Que todo esto de las palabras todo es en este contexto, ¿sí? De la sexualidad, ¿no? Del mal uso de la sexualidad. Entonces, es muy fuerte lo que dice el versículo 5. Porque el versículo 5, Pablo lo que está mostrando ahí es dar ese temor a las personas de que realmente esto es algo serio, de que esto no es para un chiste. Está diciendo que las personas que son practicantes de estas cosas no van a heredar el reino de Cristo y de Dios. ¿Sí? Por lo tanto, podrán venir a la iglesia, podrán congregarse, podrán cantar himnos, pero si en su vida está marcado por estas cosas, no son imitadores del Padre, no son imitadores de Dios. Los caracteres del Padre no los han heredado. ¿Sí? Acá estamos hablando de ser imitadores de Dios. Y estas personas lo que están haciendo es que no están viendo al Padre, sino que están viendo su propia sentimientos, sus propias emociones, sus propios deseos, ¿sí? Y cuando tapamos a Dios, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda a nosotros mismos, nuestro propio deseo de autosatisfacernos, ¿sí? Por lo tanto, las personas que practican estas cosas están desconectadas de Dios y están conectados con ellos mismos, con sus placeres y con sus deseos, ¿sí? Dice que el avaro es un idólatra. ¿Por qué? Porque está poniendo en primer lugar a sus propias pasiones y deseos y a las cosas en lugar que a Dios. Y eso es el detonante ahí. Porque la idolatría era también en el Antiguo Testamento, era visto como el pecado más máximo. Si bien los pecados todos son condenables, pero el pecado de la idolatría, ¿sí? Era pecado de muerte. Era pecado que justamente lo que Dios principalmente condenaba. Fíjense en los 10 mandamientos, ¿por dónde empieza? No tendrás dioses ajenos delante de mí, en oposición a mí, ¿sí? No te inclinarás a ellos ni lo adorarás. Entonces, las personas que tienen este parámetro de vida no tienen a Dios por Dios. Están adorando a sus propias pasiones y emociones, ¿sí? Que lo van a conducir de mal en peor a relaciones sociales totalmente destruidas, ¿sí? A relaciones con los demás totalmente destruidas, porque el sexo y el placer en cuanto a esas cosas lo va a poseer en cuerpo y en alma, ¿sí? Después sigue diciendo, versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ahí, ¿qué eran esas palabras vanas que venían y decían? ¿Sí? En este tiempo, en el tiempo en el cual la carta se escribió, al igual que ahora, ¿sí? Había un ninguneo hacia lo que es el pecado, ¿sí? ¿Qué era lo que se decía? Sabemos bien que la influencia griega, que era la cultura que dominaba en todo ese mundo, incluso los romanos está bien, ellos tenían el poder militar, el poder económico, pero el tema filosófico y el tema de la retórica y la política y el tema de lo que hacía realmente al saber humano era una cultura totalmente griega y los romanos amaban eso también. Por lo tanto, el mundo tenía códigos griegos. Y los griegos ellos separaban muy bien lo espiritual de lo material. ¿Sí? La escuela de ellos, principalmente las escuelas principales, se centraban en ese principio. Entonces, esas palabras vanas, ¿qué eran? Eran personas que venían y decían, no pasa nada, anda, vive la vida, disfruta, anda al templo, fornica, vive que no pasa nada, porque tú adoras a Dios en tu espíritu, con tu cuerpo entrégalo a los placeres, a la vida, a lo que quieres satisfacerte tú y demás. Eso sí, después
piensa en Dios, te quedas a filosofar acerca de lo que es Dios y todas esas cosas, y esa es la verdadera adoración a Dios. Separaban lo físico de lo supuestamente espiritual, cosa que en la Biblia vemos que es inseparable. ¿Vieron cómo terminó 1 Corintios, no? Yo se los leo. Cuando leímos en 1 Corintios dice, pues habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales sois de Dios. Hablando de esa unión en fornicación, que no es una unión solamente en cuerpo, sino también es en espíritu, dice el texto. Para la Biblia es un solo ser, cuerpo y espíritu, ¿sí? Dios nos creó así. Pero los griegos lo separaban. Entonces mostraban que el pecado en realidad no existe. Que como tú con tu cuerpo puedes hacer lo que quieras, no existe algo malo. ¿Saben? El tiempo de hoy es igual. El tiempo de hoy, lo malo no existe. ¿Sí? No hay cosas malas en la filosofía del mundo de hoy. Podés equivocarte, podés cometer errores, podés todas esas cosas, pero algo malo no hay. Pero la Biblia dice que sí. Y esto es tan viejo como las primeras páginas de la Biblia que empiezan a decir. Porque en el Edén, el diablo, cuando le habla a la mujer, le dice, no es tan malo, eso no es malo. Que tú hagas esto no es malo. Es que Dios tiene otra cosa, Dios piensa otra cosa, Él no quiere tal cosa, pero lo que vas a hacer no es malo. Y esa es la mentira, ese es el engaño del pecado. Demostrarnos que está todo bien si lo hacemos. De pasarla bien un rato, de vivir esa vida, no pasa nada, está todo bien. Es un engaño el pecado, ¿sí? La mujer, en el Edén, ella creyó una doctrina de demonio. La Biblia dice de que no debemos creer doctrinas de demonios. Y la doctrina de demonios es mostrar el pecado como algo bueno, como algo que es inofensivo, ¿sí? El hombre entra por ahí, el hombre hace por ahí, engañado de las cosas. Y lo vive porque le sirve, porque pecar es lindo, lo que es malo es la consecuencia. Pero el momento de pecar se disfruta y demás, si no nadie lo haría. Lo que es malo es la consecuencia por el pecado, ¿sí? Obviamente, para los cristianos, no podemos decir hoy que pecar es lindo. Estoy hablando en el ser humano, en el hombre, sin Cristo, ¿no? Hoy nosotros pertenecemos a Dios y tenemos el Espíritu dentro de nosotros, en el cual nos impulsa y nos lleva a todo lo que es Dios. Por lo tanto, cuando nosotros pecamos, debemos sentir dentro de nosotros que esto no está bien y que esto no agrada a Dios. Pero como leímos, el versículo 30 del capítulo 4 dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Al Espíritu Santo lo podemos entristecer. Y si lo vamos entristeciendo, vamos a reaccionar cada vez menos al Espíritu Santo y vamos a estar más atentos a las cosas, al engaño del pecado, ¿sí? Por lo tanto, nadie os engañe con palabras vacías, con palabras vanas. Porque si nosotros nos dejamos llevar por esas doctrinas, ¿sí? Dice que la ira de Dios viene. Pablo está reforzando lo que dice arriba, que ninguna persona que practica esto tiene una herencia en el reino de Cristo y de Dios. Fíjese que Cristo y Dios lo pone como uno, ¿sí? Es un reino, y pone a Cristo al nivel de Dios, porque Cristo es Dios. Pero la persona que vive bajo estos parámetros está siendo un idólatra, está poniendo otra cosa en lugar de Dios, está poniéndose a sí mismo y a sus pasiones en lugar de Dios, quiero decir, y que un medio por el cual podemos entrar en eso es que escuchemos alguna doctrina, alguna palabra, alguna influencia de alguien que nos dice, no es malo, ¿sí? Vive la vida que no es malo, no va a pasar nada, ¿sí? Sí, va a pasar, ¿sí? Pregúntele a Adán y Eva si no pasó. Muy bien, yo dejaría por ahí que, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentar algo, que siéntase con la libertad. Perdón si fui un poco explícito en algunas cosas ahí, pero capaz que en alguna reunión de hombre podríamos hablar un poco más a profundidad de algunos temas ahí. Pero hay que hacerlo porque la Biblia lo dice y bueno, y estos problemas todos podemos estar al alcance de ellos. Y pueden estar en nosotros una influencia de esta forma y demás. Bueno, yo entrego acá.